Hola, muy buenas tardes, bienvenidos como siempre. Tenemos que empezar hablando de un tema muy doloroso que es la pobreza. La pobreza del 44% es un número que espanta, un número tremendo, al que nosotros vamos a intentar poner en contexto de todas maneras para evitar la desmoralización y pensar esto como un punto de partida. Aquí estamos empezando. Este es el verdadero comienzo para el gobierno. El 2021 es el inicio de ese desafío tremendo que se lleva a cabo contra la pobreza, no para acotarla, porque en el capitalismo siempre va a haber un 20, un 25% de pobreza, lo tienen todos los países, es capitalismo, pero siempre se puede acotar. Una cosa es el 20, el 25, que duele parte del corazón, pero otra cosa es el 44%. De todas maneras, miren este cuadro, que es muy interesante, sobre todo si ustedes prestan atención a los últimos años, porque la pobreza venía en estándares relativamente moderados, según las mediciones que se establecieron cuando llegó el gobierno de Macri. Aceptémoslo como reales para no discutir lo que siempre fue una mentira de todas maneras. Pero miren ustedes lo que es el 2018 con respecto al 2016. Empezó con 32,8 y entregó con 48, 8 puntos más de pobreza. Con la pandemia se ha aumentado menos de 4 puntos, poco más de 3 puntos, con respecto a la que había el año pasado. La marca es notable, la marca es increíble. Si uno mira el 40,8% de partida de comienzos de este año, porque eso sí que era estremecedor, porque ahí no había pandemia, ahí no teníamos el COVID, ahí no tuvimos que cerrar empresas ni dejar trabajadores afuera, ni que la gente se quedara sin poder jugar por la diaria, aquellos que viven de la diaria. Fue horrendo lo que pasó, ¿qué le voy a decir en esta temporada? Y sin embargo, la pobreza cae 3,2%. Quiero decir que hay todavía márgenes para pensar que si no hubiera estado el IFE, si no se hubiera asistido a las empresas, y ya se ha hecho el cálculo, la pobreza sería del 53 o del 54%. Mire lo que era la pobreza en el 2002. ¿Sabe para qué se le quiero mostrar este número? Y mire quién es el responsable de la fuente. Para que sepamos que 44% no es la estación final de nuestra vida, porque hay un gran desencanto con el número. 57,8%, de acuerdo a la población de entonces, 21 millones de personas estaban en la pobreza a la salida nada más que del neoliberalismo. Sobre estos temas que acucian al mundo, y no solamente a la Argentina, la Organización Mundial de la Salud dice esto a lo que los estadistas deberían prestarle atención. We simply cannot accept a world in which the poor and marginalized are trampled by the rich and powerful in the stampede for vaccines. This is a global crisis, and the solutions must be shared equitably as global public goods, not as private commodities that widen inequalities and become yet another reason some people are left behind. El drama aumenta este año, aún más, como les decíamos, por el COVID. Por eso es que, puesto en contexto, en el cuadro general, lo que tenemos de pobreza, el número con respecto al año pasado, es leve para la Argentina. Mire lo que sucede en el mundo según la Organización de las Naciones Unidas. El costo del COVID-19, 207 millones de personas más en la pobreza extrema. Estamos hablando de la indigencia y reversión de años de desarrollo, es decir, una marcha atrás. Yo recuerdo lo que el Banco Mundial decía y que en algún momento compartimos con ustedes en la columna, y vale la pena que pongamos otra vez en pantalla. We all hope for a better future, that our children will be safer, healthier, more prosperous than the generation before. We expect progress. But we face an unprecedented challenge, the gravest reversal in global poverty reduction in a generation. The latest numbers are stark. Extreme poverty is rising for the first time in more than 2 decades. The goal of ending extreme poverty has been set back by at least 3 years. Most economies will see shared prosperity drop as a result of the pandemic. We are going backward. To get back on track, we must tackle 3 urgent global challenges. The shockwaves from the coronavirus pandemic threaten
que amenaza a empujar a 115 millones más todavía de la cifra que les estábamos mencionando. De ahí que sea imprescindible la participación de todos los sectores, el de los empresarios, los que tienen que invertir, los que han hecho una gran diferencia, sobre todo hasta el 2015 en la República Argentina. A ello les hablaba ayer Alberto Fernández en la UIA. De una vez por todas tenemos que avergonzarnos de la pobreza y tenemos que sacar de la pobreza a ese 40% de argentinos que quedó sumido allí en el medio de esta crisis. Y de la pobreza no se sale con el auxilio del Estado con planes. Se sale con empresarios que invierten, dan trabajo y generan empleo. Así se sale. Y el Estado, mientras tanto, va a estar presente para ayudar a los que lo necesiten. Y va a estar presente para generar las condiciones para que esos empresarios se arriesguen a producir, a dar empleo, a dar trabajo y a ganar, que es lo que corresponde. Si les va muy bien, el Estado cobrará más impuestos. Lo que se tendría que conseguir, no es tarea quizás del gobierno, sería de todos, es otra cultura de los empresarios. No es la misma, indudablemente, de empresarios en otras partes, no como un procedimiento general de quererla toda para ellos, de nunca gastar de lo que han invertido y siempre recurrir al Estado. Bueno, el Estado se está ofreciendo para ser el punto de partida en todos los rubros, en todos los países, en todo el mundo. Mire, hasta en los neoliberales no se puede llevar algo adelante si no hay un poco del Estado detrás, mucho más cuando se trata de un Estado inclusivo. Están discutiendo el impuesto a las grandes fortunas. ¿Usted puede creer que en medio de la pandemia, del 44% de pobreza, de este drama que está viviendo el mundo por una vez en la vida, sea tan difícil convencerlos, persuadirlos y que además dejen de mandar a todas sus fieras mediáticas para que no prospere el impuesto a la riqueza? Bueno, va a salir. Lo van a votar esta noche. Ahí está el Senado, debate el aporte solidario de las grandes fortunas y podría ser ley esta noche. Suceden cosas inadmisibles como la carta emotiva, sentida, que mandó la sociedad rural a los senadores para que votaran en contra del impuesto a la riqueza, para que lo hagan. La sociedad rural mandó una carta a todos los senadores alertándolos que la aprobación del impuesto a la riqueza y la modificación de la ley de manejo de fuego, que ya es ley, que se tratan en el Senado, afectarán seriamente la producción agropecuaria y las economías de muchas provincias. Siempre dicen lo mismo. Pero lo que es inadmisible es que hombres que fueron en algún momento hasta presidenciables, por lo menos para la derecha argentina como Cobos, también estén en contra de ese impuesto. Y para colmo, con poco gasto, son tan ahorrativos, da la impresión, necesita colaboradores Cobos. Mire, pobre, con el cartelito que se presentó, con el cartel con el que salió para tratar de mostrar sus argumentos contra el impuesto a los ricos. Yo no sé si se ve, está muy básico el gráfico, pero fíjese, esta en ordenada, que es la parte vertical, es la recaudación. Y acá la tasa impositiva. Fíjese que una curva parecida, pues son muchas curvas que se parecen en los fenómenos a la del COVID, ¿no? Bueno, hay un punto que resulta óptimo. No es el academicismo el fuerte de Cobos, indudablemente. ¿Qué puede hacer el Estado? Es tremendo decir que no es demasiado lo que pueda hacer. Por las leyes como están hechas, por la organización de la sociedad, está resuelta de antemano como para que se pueda entrar poco en los asuntos que a ellos les interesan. Mire, le voy a poner el precio de una manzana en el aire. En un supermercado, la anónima, pero cualquiera de ellos son más o menos parecidos, no solo cuestión de la anónima. 249 pesos el kilo de esa manzana en un supermercado de la anónima. Mire, va a escuchar usted un productor que habla de que a él le dan 15 pesos, por lo que después cuesta 249 en el supermercado. Entonces la tarea del Estado sería meterse en la manzana y ver qué pasa con ella, viajar con la manzana, desde que la arranca el productor, la pone en el cajón y después qué pasa con la manzana. ¿Cómo el productor, que es pobre generalmente, recibe 15 pesos, a veces menos, porque donde le compran mucho la tiene que vender por 10, y luego la ve, la tiene que comprar si la quisiera, o su familia la está pagando 249 pesos? Escucha a uno de sus productores. Hasta ahora hay dos tipos de precios. Uno de los empacadores menos abusadores, que han pagado 12 pesos el kilogramo de pera y 15 a 20 la manzana.
y están los empacadores más abusadores, que han pagado solamente 10 pesos el kilo de pera y 15 lo de manzana. Eso sería moño azul. La parte de Regina, todo ese sector es manejado por ellos. Es un monopolio y pagó eso. Así que es vergonzoso lo que paga el consumidor y es casi un robo. Ese es el tema que hay en la Argentina, el abuso de los que ganan dinero, que parece ser que mañana se les termina el mundo y que tienen que hacer plin caja con todo aquello a lo que dé lugar. No se puede, porque los precios después van a la inflación y la inflación tiene que ver con la pobreza. Entonces, el combate es de abajo. ¿Y cómo se hace en la ley del libre mercado? Si los tocan apenas, inmediatamente pegan el salto y hablan de las leyes que los protegen. Es muy difícil la tarea. Esto tiene que saberlo usted en su trabajo de ciudadano. Sin embargo, hay pasos que se pueden dar, que tienen que tener energía y que si se rebelan, que si se enloquecen, como siempre en las protestas, lo tengan a usted, defendiendo y bancando a ese gobierno que va contra tales intereses que después pagamos todos cada día. Como con el cable, como con lo que ahora quieren aumentar, quieren que termine el año, y como no hubo aumentos desde marzo, ellos pretenden un 20% de aumento. Me muero si el gobierno les da un 20%. Espero que las autoridades que están discutiendo no les puedan conceder ni siquiera el 10%, porque es demasiado. El diario La Nación, como Clarín no puede anunciarle en tapa, en el título, que les va a aumentar a sus consumidores, lo del cable lo hace a través de La Nación. Preparan subas de 20% en telefonía e internet. Te están presionando. Esto no puede ser verdad. Porque si de buenas a primeras es el 20%, tendremos que ser críticos del gobierno, que dijo que va a regular. No solamente que congeló las tarifas, sino que va a regular. Y eso es discutirle. Decirle, señores, miren lo que han ganado ustedes. Mire esta placa que preparó nuestra querida compañera Rosalía Constantino. Mire lo que fue el 63,9% que aumentaron en 2019. La inflación era del 53, ganaron 10 puntos por encima de la inflación. En marzo del 2020, del 9 al 35%. Ahora quieren el 20% en enero. No es posible, no está bien. No está bien, se lo decimos a Cablevisión, a todos los operadores de cable. Es una barbaridad lo que quieren hacer, porque entonces, en el año en el que se quiere levantar cabeza, ellos van a estar impidiéndolo si se meten de esa manera en su bolsillo, en el bolsillo de la gente. Usted tiene que saber que el enemigo no es el gobierno quisiera de todas las maneras, en estos casos, cuando es inclusivo, cuando es progresista, ayudarlo a usted, y no tanto a ellos. Eso sí, hay que tolerarlos, hay que convivir con ellos, porque si no tampoco tendríamos lo que es necesario. Se trata de regular, de discutir. 20%, dice La Nación presionando con otros diarios, porque Clarín manda esa idea. Cuidadito, cuidado con el 20%, porque entonces empezamos a estar en la misma. Después hay que escuchar el cinismo tan particular de personajes como el que fuera presidente Macri, que habla de que la heladera va a quedar vacía. Él habla, después de dejar 40,8% de pobreza, tras prometer que la pobreza iba a ir a cero, lo cual era un disparate, naturalmente, pero por lo menos lo hubiera llevado de 30 a 18, y se le agradecería, no, que iba con la receta de gobierno que él tenía, la llevó a 40, y él se permite decir que ahora la heladera está vacía. Estaba fantástica cuando lo sacaron a Macri del gobierno por el voto popular, que justamente atendió a la heladera. Un 80% de argentinos que no están en una posición extrema, y que entre el 41 y el 80 no expliqué lo suficiente, había expectativas que no estaban, hablamos al principio de las expectativas, no estaban alineadas con la realidad, y la verdad que bueno, que se dejaron tentar por una propuesta que les decía, vuelvan con nosotros, que nosotros le damos asado gratis, o que le llenamos la heladera. Ahora, si en vez de llenarse la heladera, los argentinos ven que muchos van a perder la heladera. Entre un personaje que le permitió a estos cables aumentar 3.500% y un gobierno que congela las tarifas, creo que no hay comparación. Él se anima porque no sabe ni lo que dice ya a esta altura. Está enloquecido con Rodríguez Larreta porque ve que el otro lo va a traicionar y va a tratar de ser el candidato a presidente. Entonces su pibe es el candidato a presidente y él está como remando en dulce de leche. Tratando de salir otra vez a flote. Y ya empiezan a mirarlo menos los medios, tiene que hacer ese humilde video para decir ese disparate. Macri, mire, le voy a mostrar, sobre todo a la gente, más que a usted, porque no debe estar mirando,
los indicadores económicos que dejó en el 2019. 2015, pobreza del 29 al 40. El per cápita en dólares de 14.000 a 9.000 lo bajó. La inflación del 27 al 50%. El salario mínimo en dólares de 580 a 241. El desempleo de 6 a 10 y pico. El riesgo país de 555 a 2.300. Hoy está el 1.300. La deuda pública del 52 al 98 y así todos los números. ¿Cómo se anima? De verdad, ¿cómo se anima? ¿De dónde saca cara Macri para decirnos estas cosas? Hay alguna placa más, pero me parece que con esto es suficiente. Gracias a la gente de CELAC. ¿La tienen esa? Bueno, sí, vale la pena para recordarle en ese video que ha hecho que podría incluir esta verdad. Empresas cerradas, 19.000, fuga de divisas de sus amigotes, 87.000 millones, pago de intereses al exterior, 42.000 millones. Este año se van a pagar menos de 6.000 millones. Se va a pagar muchísimo menos de lo que pretendían aquellos que le dieron a la Argentina la posibilidad de endeudarse, la posibilidad negativa de endeudarse. Y sin embargo, tenemos cosas más tristes para lamentar, que no haya justicia, porque si la Corte Suprema de Justicia es ese grupo de mamarrachientos personajes que están ofendiendo cada día a la justicia, no podemos hablar del Estado de Derecho. Uno sabe lo que es Rosenkrantz, sabe lo que es Lorenzetti, sabe lo que es Hayton, calcula lo que es Maqueda, en fin, lo que es Rosati, pero juntos, todos, están funcionando como la cosa más tremenda y más aberrante. No nos olvidemos, como les decía ayer, que dejaron a Bruglia y a Bertuzzi sabiendo ellos mismos, diciéndolo que no tienen que estar ahí, pero quédense un ratito más. ¿De qué vale entonces lo que van a hacer ellos? Hoy culminaron todo con la decisión que lleva a Vudú a una situación otra vez de poder ir a la cárcel. Esto no es decidido aún, lo tiene que tomar esa decisión el tribunal competente. No espera que no lleguen a ese grado ya de manifiesta crueldad en lo humano, cometer esta injusticia. Este es el abrazo que hoy se daba por Amado Vudú. Acompañemos esas imágenes, muchos sectores que saben cuál es la verdad. Y Paco Olveira, el cura en Opción por los Pobres, nuestro querido Paco Olveira, diciendo esto. Convocamos a hacer un abrazo por Amado Vudú frente a tribunales. Lo que ayer hizo la Suprema Corte de Justicia no tiene nombre, cuando está más que probado que es una condena basada en testimonios y en pruebas falsas. El pueblo no se va a quedar tan tranquilo, no vamos a permitir de que lo vuelvan a llevar a prisión. No tenemos que terminar como el lawfare en nuestra patria. Tenía razón Paco, efectivamente fue mucha gente por el abrazo en tribunales por Amado Vudú. Vudú habló por radio con la gente del Destape, y es muy interesante, pero de todas maneras, ¿cómo se puede defender? ¿Qué queda después de todo lo que ha padecido en esta historia en la que cuando llega a la Corte Suprema de Justicia en queja, diciendo sus abogados, mire todos los mamarrachos que han hecho, porque son todas cosas así, algunos lo vamos a ver ahora. Esto es una barbaridad, y le entregan a la Corte, y la Corte, sin mirarlo, dice, está bien lo que se hizo. ¿Qué justicia se puede esperar? Porque sepa usted de esto, No es que la Corte estudió, estuvo de acuerdo con los argumentos, y aunque el fallo fuera un desastre, por lo menos se comprometió en la opinión. Para nada. Dijo, no, yo no lo voy a estudiar. Pasa un artículo del 280, ahora vamos a tener a Irina explicando de qué se trata. Es una locura. Mientras tanto, escuchemos a Amado Vudú hablando en radio. Estoy igual porque era algo que podía suponerse, ¿no? Una corte cuyo presidente ha sido empleado de las grandes corporaciones y ha aceptado ser presidente de la corte, habiendo aceptado entrar por decreto a la misma. No es muy difícil de imaginarse cómo esa persona iba a actuar. Pero bueno, evidentemente son los tiempos de la política y son los tiempos en los cuales las corporaciones están ejerciendo todo su poder y toda su fuerza, ¿no? Hoy es el cumpleaños de Eve. Felicidades, Eve. 92 años, tan lúcida como siempre, tan luchadora, tan empeñosa. Y por cierto, cuando vio esto, dijo el grado de injusticia que conlleva la condena a la que expuso la Corte Suprema a Amado Vudú. Es importante que no haya presos políticos. No puede haber presos políticos. La Suprema Corte no puede hacer lo que quiere. ¿Cuándo vamos a arreglar esto? Peor todavía si ni siquiera lo leyeron, ¿no?
como doblemente hipócrita. Tratemos de entender un poco más, porque a usted le debe parecer mentira. No todo el mundo comprende que la Corte no hizo nada. Cometió el acto injusto de no hacer nada, de no revisar, de no mezclarse con el tema. No le importó. Es una barbaridad, porque si en última instancia uno dice, bueno, me queda la Corte. Uno cree que siempre le queda la Corte. Bueno, esta Corte ha perdido todo decoro, toda decencia, hace ya bastante tiempo. No deberíamos sorprendernos. En realidad, para quien les habla, no es una sorpresa. Miren lo que explica Irina Hauser anoche con Gustavo Silvestre. ¿Qué dijo la Corte? Amado Boudou está preso hace más de 30 meses. Que el recurso extraordinario, cuya denegación originó esta queja, es inadmisible. Artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Grabate este número, gato. 280. Este número, efectivamente, es de un artículo del Código Procesal Civil y Comercial que la Corte utiliza para tomar decisiones sin dar ninguna clase de explicación sobre por qué decide lo que decide. Es decir, la Corte resuelve dejar firme la condena a Amado Boudou y no explica por qué. Bueno, así procedió. Y eso motivó tuit importante como uno de Axel Kicillof, que vale la pena compartir con ustedes, por cierto. Aquí está el gobernador de la provincia de Buenos Aires hablando de causas armadas, sentencias truchas, testigos falsos. Nada justo puede resultar de eso. Necesitamos justicia. Basta de persecución política. Se tiene que acabar el lawfare. En el mismo sentido se expresó Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, otro tuit que también compartimos con ustedes. Amado Boudou, como cualquier otro ciudadano, merece que sus derechos no sean pisoteados. La Corte debía hacerse cargo de un proceso plagado de irregularidades y arbitrariedades, pero no lo hizo. Porque si la Corte entra en tema, bueno, un poquito más, hasta que no logremos un funcionamiento claro y honesto del Poder Judicial en su conjunto, Santiago, esa es tarea del gobierno, la sociedad entera será rehén de la duda y la desconfianza. Necesitamos juicios justos para volver a confiar. Con esta gente, olvídese, Santiago, no hay camino. No puede recorrerse ningún tramo positivo hacia una justicia decente mientras esté Rosengren, Lorenzetti y toda esa gente que está ahí en la Corte Suprema, y mientras esté Irursun, que además ha sido ratificado como presidente de su Cámara y todo lo demás. No hay manera, no la hay. Vale la pena recordar, eso sí, es bueno que usted lo evoque. ¿Por qué va a ir preso finalmente Amado Boudou? El hombre, la pista fundamental la dio un señor Van der Broel. Van der Broel, que nunca se conoció con Boudou, pero que dicen que trabajó para Jorge Brito, que mucho más tenía que ver con toda esta historia, hace poco salió sobreseído, trabajaba para Jorge Brito, y como Jorge Brito, el juez entendía que era socio de Boudou, pues entonces Van der Broel trabajaba para Boudou. La única asociación que hay. No se conocieron en su vida y pretendía decir que era el testaferro, hasta que al final se lo hicieron decir. Y con ese argumento, fundamentalmente, lo condenaron a Amado Boudou. Le dieron a ese testigo 1,5 millones de pesos, por lo menos por arriba de la mesa. Mire usted qué barbaridad. Cómo un gobierno compra, con la clara intención de perjudicar al anterior vicepresidente para fortalecer su gobierno, ¿cómo puede ser que compre el testimonio de una persona con semejante cantidad de dinero? Porque ahora son 5 millones de pesos. Imagínense 1,5 millones en el 2017. Y con eso, con esa herramienta lo condenan. Ahora, usted dirá, pero ¿puede ser que hayan hecho eso? Se lo va a contar ese señor tan impresentable de Clarín, espía, periodista, etcétera, que se llama Daniel Santoro. Escúchelo en un programa que se llama Animales Sueltos. Santoro te va a mostrar en un cuadro LED las conexiones, salen flechas para todos lados, pero para todos lados. Van der Broel estaba libre, él sabía que podía ir preso. Aquí me empieza a contar un poco, Dani, vos. Pará, sí. ¿Van der Broel tiene papeles? Tiene todo y debe tener pero todo. ¿qué tiene? ¿De verdad? Tiene todo y debe tener pero ¿qué tiene? ¿De verdad? O sea, que fue con información, tiene papeles como para presentar y dejar pegado. Él va a contar todo, y esto significa meterlo a Boudou en la compra ilegal de Chicone, Pará.
O sea, Vudú ya sabe que el tipo se arrepintió. Vudú ya, a esta hora ya se lo dijeron. Y lo habrán tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo de Van der Breggen. Están hablando de vos. Bueno, dale, Vudú hasta las manos. Sí. Y lo habrán tocado y le dijeron, mirá que se está arrepintiendo de Van der Breggen. Están hablando de vos. Bueno, dale, Vudú hasta las manos. Y esto Alex, y que esto empezó, hubo en octubre una primera negociación cuando Van der Breggen le dijo, bueno, Patricia Bullrich, que participaba de estas negociaciones informales, le dijo, bueno, te damos protección porque tenía miedo de que lo maten. Te damos una casa segura. Y él pidió $1,5 millones. Meterlo a Vudú en la compra ilegal de Chicone. Y él pidió $1,5 millones. Meterlo a Vudú en la compra ilegal de Chicone. Y él pidió $1,5 millones. Todos metidos en una situación que provoca una enorme repulsión. Es una historia vomitable la que ha vivido la Argentina. Patricia Bullrich convenciendo al testigo, a nombre del gobierno, con dinero para que hablara contra Amado Vudú, al que siempre necesitaron preso por una razón estrictamente política. Es de una crueldad que no se puede sobrellevar, no hay manera de convivir con esto. Y la Corte Suprema de Justicia, que pretendería ser la máxima instancia, lo ha avalado toda esta historia, toda esta inmundicia. En Venezuela hay elecciones este domingo, allí está Cintia García, pero también está de alguna manera Bullrich, la misma que participaba comprando a Van der Breggen para que declarara contra Amado Vudú, la misma que dice que arrancaban árboles de cuajo, el asesinado niño Rafael Nahuel, la misma que iba contra la familia de Santiago Maldonado, la misma que ordenaba el espionaje en vez de investigar dónde estaba Santiago y después qué había pasado. Es la misma mujer, esa misma imprudente mujer se mete en las elecciones de Venezuela. Usted dice, pero ¿y qué tiene que hacer ella allí? Esto que va a ver. El domingo en Venezuela, Maduro quiere hacer una vez más una de las suyas. Un fraude, una elección a la medida de sus necesidades, que es eternizarse en el poder. Por eso les pedimos que el domingo no vayan a este fraude y sí apoyen lo que plantea el gobierno de Juan Guaidó y de todos los venezolanos que creen realmente en la democracia. Yo soy Patricia Bullrich, presidenta del PRO Argentina. Mucho gusto. Vamos a presentarles ahora nuestro aporte diario a la reflexión sobre el tema del aborto. Hay fecha, el jueves 10, el próximo jueves se trata en diputados. Será un paso gigantesco, estaremos pendientes toda la próxima semana. Y quiero recordarle las historias que contaban actrices argentinas, cada una de ellas tomando un personaje real que llevaban de esta manera que ayuda a pensar en el tema de la despenalización del aborto. Mi nombre es Milena, tengo 40 años y ya sé mucho del aborto. El médico era un tipo grandote con la cara colorada. Me recibió y yo estaba totalmente decidida a interrumpir el embarazo. Estaba de 3 meses. No había terminado el colegio secundario todavía. Cuando me acosté en la camilla empecé a llorar. Entró la enfermera y se enojó. Me dijo, ustedes son todas iguales. Primero abren las piernas y después lloran. Y ahí me dieron una inyección, una anestesia y no me acuerdo más. Me desperté en otro lugar, en otra sala, a oscuras. Entró de nuevo la mina y me dijo que me tenía que ir. Que no me olvidara de tomar el antibiótico porque ellos no se iban a hacer cargo de ninguna infección, me dijo. Vamos a cerrar con la pena, el dolor de Diego, que se va convirtiendo ya en una nostalgia del país, para dar alguna noticia que es la confirmación, por ejemplo, del nombre del estadio de Nápoles, Diego Armando Maradona, único futbolista que tiene su nombre en 2 estadios, el de Argentinos Juniors y el del Napoli, Diego Armando Maradona. Ahí está tu estadio, Diego, es oficial, es definitivo, así se llama. Anoche lo recordaron de esta manera en Sobredosis de Sobredosis, Luli Trujillo y Lautaro Maislin. Seguro La Habana 4310, 7º piso.
considera con Pelé. ¿Usted cree que eso es realmente cierto? No, yo soy Maradona nada más, Pelé fue lo más grande que hubo. Yo simplemente quiero ser Diego Maradona. Diego, ¿es cierto que el Turquito es el mejor de los tres? Sí, yo lo digo. ¿Qué dice la mamá? Lo digo sin ningún problema porque es mi hermano y lo adoro. Y yo digo que es el mejor de los tres. ¿Qué dice la mamá? No, un Diego nace cada tantos años. ¿Nunca has mirado al público como un monstruo insaciable? No. Yo siempre miré al público con ganas de che si divierta. A me piace quando la gente fa questo, io se l'ho detto al napoletano, io voglio che la gente viva, se la gente fa questo sì, però io non voglio che il miliardario si faccia più miliardario con Maradona, questo non lo sopporto proprio. Sino che venga a parlare con Maradona, però la gente normale qui di Napoli che fa... Si inventa la vita. Che si inventa la vita, quella è la parola, che si inventa la vita, che fa questo per vivere, a me mi piace e sono orgoglioso perché in parte anche Maradona le dà il suo contributo. Creo que es todo un sueño, ¿no? Que se hizo realidad, salir campeón con Boca, va a irme a una gira con la selección. Yo creo que ya la vida me está dando demasiado. Diego será siempre pena, dolor y sonrisa, porque cada vez que veamos una jugada de él, cada vez que veamos una pincelada de su arte incomparable, mire esto, ¿cómo puede ser? Viene un centro, él sabe que lo marcan de atrás y con el pecho se la pasa por encima de la cabeza. Esto es de una genialidad que ya no tiene límites. No lo está ejecutando con los pies. Yo no puedo creer esta jugada. La descubrí anoche en Sobredosis y la pedí especialmente para cerrar esta semana en la que tanto tenemos para agradecerle a los telespectadores de C5N. Mírenla 1000 veces porque al final lo vamos a terminar creyendo que esto es verdad, que hizo un drible parándola de pecho. Es impresionante. Me voy con esa jugada y con el saludo a Pablo Dugan, este libro. Ya este fin de semana empiezo a devorármelo. Felicitaciones a la gente de Coligüe. Esta es historia de la política y de los medios de la República Argentina en los últimos años. Yo sé bastante de esto, pero por supuesto necesito refrescar y conocer más todavía de la historia, la persecución, la vendetta de Mauricio Macri contra Cristóbal López, uno de los dueños de esta empresa que bien caro lo ha pagado porque nos querían a nosotros como prenda de pago de todas sus ambiciones. Amigos, el mejor fin de semana posible le deseamos y gracias como siempre a Julián Capazo, a Anabela Sánchez, a Hernán Nucera hoy y el abrazo para todos. Gracias, hasta el lunes.